esa tecnología o de Machine Learning es importante porque simplemente, o sea, hoy en día el volumen de datos que estamos generando en la sociedad es muy grande, ¿vale? O sea, no, si pensamos solamente en nuestro cuerpo, llevamos pues un teléfono móvil, llevamos tal vez un reloj inteligente, es que están generando datos, están capturando datos todo el tiempo. Si miramos, por ejemplo, en diferentes empresas, por ejemplo, en aeropuertos, miramos en cualquier sector, siempre se están generando muchísimos datos. Entonces, digamos, este volumen de datos, pues llega al punto en el cual que no podemos extraer todo ese conocimiento que está, o toda esa información que está en él. Entonces, Machine Learning te permite precisamente indagar en todos estos datos, extraer esa información y poder hacer algo con ellos. Por eso es que hoy en día se está necesitando, se está utilizando bastante, está teniendo muchos beneficios. Es una pregunta difícil, ¿no? En ese aspecto, yo diría que un poco filosófica. En la manera como yo lo veo es que nosotros lo que tenemos que mirar es que, o sea, el Machine Learning como un complemento a cómo nosotros trabajamos, es decir, por ejemplo, en el ambiente médico, ¿vale? Entonces, pues, si tenemos un sistema, una máquina, que es capaz de predecir, por ejemplo, el riesgo de desarrollar una condición en particular de una manera, si lo quieres, más precisa que, por ejemplo, un personal médico, entonces esto no debe verse como una amenaza, debe verse más bien como un apoyo. Es decir, el médico siempre tendrá la última palabra, pero tiene un sistema que le está ayudando a tomar esa decisión. O sea, es decir, el médico tiene pues toda una serie de criterios, de experiencia, y esa complementariedad entre la máquina y el experto humano, pues seguramente sí que nos va a llevar pues posiblemente a tomar decisiones mucho más acertadas. Entonces, yo diría que el Machine Learning no se debe ver como una amenaza, sino como una oportunidad. O sea, esto, aunque digamos, pensamos que podría ser un problema en Latinoamérica, por ejemplo en Europa y en Estados Unidos, pues ya hace unos años pasó con las industrias, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido, sobre todo toda la parte norte del Reino Unido, era una zona eminentemente industrial. Entonces, todos los trabajadores pues, dependían de la industria que estaba allí. Y esa industria pues un día pues se fue, ahora mismo pues está en China, en países asiáticos. Y pues ¿qué pasó con todas estas personas que trabajaban en la industria? Pues al final les tocó relocalizarse en otros sectores, ¿no? O sea, la economía sigue, simplemente que pues ahora tenemos otros beneficios, por ejemplo que el hecho de que no esté la industria como tal en el Reino Unido, pues tenemos tecnologías más limpias, etcétera. Tratando de hacer una extrapolación de ese fenómeno pues, en Latinoamérica, yo lo que veo, sí, hay un riesgo, evidentemente, habrá un proceso al principio que, digamos, muchos sectores podrían verse afectados, si fuera el caso, por tecnologías basadas en Machine Learning, pero también es una oportunidad para crear nuevas maneras de hacer negocios, nuevas maneras de desarrollar la economía, ¿vale? Entonces, claro, esto implica políticas serias de los gobiernos, implica que, digamos, sectores que comienzan a desaparecer para humanos, porque están siendo reemplazados, por ejemplo, por tecnologías basadas en Machine Learning, ¿qué se va a hacer con todos estos trabajadores? Entonces, tienen que haber políticas de relocalización, ¿vale? Por ejemplo, si necesitan capacitación, por ejemplo, en otras áreas, o sea, toda esta parte es un tema mucho más político y tiene que hacerse, porque si no, pues sí que tendremos un problema. Repito, esto es Machine Learning, pero también sucede cada vez que tenemos algo nuevo, una tecnología nueva, siempre va a tener la implicación de que hay un sector en la sociedad que se va a ver afectado y tendrá que dedicarse pues, a otras cosas.